lo explico al corazón? Como dice la canción, ¿cómo se lo explico al corazón? Y hoy tenemos precisamente a un cardiólogo, él es el doctor Manuel Puerta, médico de la Universidad de Cartagena, especialista en medicina interna de la Universidad Nacional, en cardiología de la Universidad del Bosque y cardiólogo intervencionista y hemodinamista de la Universidad Javeriana. Doctor Puerta, ¿cómo les explicamos a nuestros oyentes esto de la falla cardíaca? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, Caro. ¿Cómo han estado? Toca hablar de qué es la causa, cómo aparece, cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento, el pronóstico. Pues, Doc, lo primero que queremos que usted nos diga es ¿cómo hace uno para saber que tuvo una falla cardíaca? Porque la vez pasada hablábamos de los infartos, pero entonces yo ahí medio quedo loca porque uno dice, oiga, ¿qué es lo que tuve? ¿Falla cardíaca o infarto? ¿Cómo hace uno para saber? Ok, bueno, la falla cardíaca es una serie de síntomas que aparecen asociados a un daño que tiene el corazón. Y los síntomas casi siempre, los síntomas más importantes que ocurren es la fatiga, la poca tolerancia al ejercicio, la sensación de fatiga fácil con actividades como por ejemplo subir escaleras que antes no te causaban ningún síntoma, te empiezas a cansar. Otros síntomas también importantes es que se te empiezan a hinchar las piernas, a aparecer edemas, o que no empiezas a tolerar el estar acostado y tienes que empezar a dormir con muchas almohadas porque te sientes ahogado en el momento en que te acuestas. Son de los síntomas más clásicos que se presentan en este tipo de pacientes que tienen falla cardíaca. ¿Y cómo diferenciarlo del infarto? Ya la vez pasada habíamos hablado que el infarto se presenta más con situaciones de dolor y de molestias en el pecho, sobre todo al hacer esfuerzos físicos. Entonces, es más o menos como una guía para saber qué síntomas dan en falla, que son más de fatiga, de cansancio sobre todo, versus en el infarto, que es más de dolor en el pecho. Mire, doctor, que hay algo que a mí me ha pasado y que yo he dialogado y he conversado con otros amigos y colegas y familiares y sé que también les pasa, y es que cuando se respira duele el pecho, duele como la parte donde queda el corazón. ¿Podríamos decir que esto es una falla cardíaca o hace parte de esos síntomas de las fallas cardíacas? No, la mayoría de veces estos dolores que aparecen con la respiración son dolores que nosotros llamamos pleuríticos. Como sabemos, directamente como tal el pulmón no duele, pero sí la cubierta que trae el pulmón, que se llama la pleura. Y no sé si ustedes han visto de pronto el pulmón de la vaca, que trae como una cubierta, como una peliculita transparente, completamente transparente. A veces esa cubierta en nosotros los humanos se puede inflamar, y a la hora de respirar ella, digamos que no desliza muy bien sobre la otra película que la acompaña, que es la pleura parietal y la pleura visceral. No desliza muy bien y suele causar este tipo de dolores que aumentan o empeoran con la respiración. Otra causa también son dolores de origen osteomuscular, por traumas o por sobreesfuerzo en los músculos que están entre las costillas. Asimismo pueden doler también las articulaciones costocondrales, que también dan ese tipo de dolor con la respiración. Pero la mayoría de veces este dolor que da con la respiración no tiene que ver ni con falla cardíaca ni con infartos. Doctor, tenemos a Anderson en la línea que le quiere hacer una pregunta. Anderson, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el tiempo. Mira, es que casualmente la semana pasada mi papá es una persona de 74 años. Le hicieron una espirometría hace unos días y la doctora le dijo que había encontrado 2 infartos silenciosos y los encontró con fecha, se los dio con fecha y con hora. Pero la verdad, primero, no habíamos escuchado nunca eso. Él nunca ha tenido ningún problema de médico, pero pues lógicamente pues nos preocupó un poco el tema, porque pues no habíamos escuchado nunca el tema. ¿Qué consecuencias o qué tan serio puede ser eso? Bueno, habría que saber exactamente cuál fue el estudio que le hicieron, porque realmente una espirometría lo que mide son más como capacidad pulmonar y cómo están funcionando los pulmones, más que el corazón. Los infartos silenciosos, como lo llaman algunos, o infartos silentes, los podemos encontrar sobre todo en el electrocardiograma o cuando hacemos imágenes del corazón que nos muestran parte
en donde no se está moviendo bien y el paciente no tiene ningún antecedente de haber tenido infartos. No sin antes recordar que hay otras causas de daño al corazón, como por ejemplo inflamación, que también pueden dejar zonas de cicatriz que se pueden ver igual a las que se encuentran en un infarto, pero saber exactamente fecha y hora de cuándo fue un infarto silente, como lo llamamos, es bastante difícil, y sobre todo que la espirometría no es el estudio indicado para detectar este tipo de anormalidades. Doctor, bien nos decía y nos nombraba usted algunos de los síntomas de estas fallas cardíacas, pero ¿qué tendríamos que hacer nosotros si nos sentimos identificados con alguno de estos síntomas? Si esto nos está pasando, ¿a dónde debemos ir y cuál es el examen entonces que sí deberíamos hacernos? Bueno, lo primero es consultar a su cardiólogo o consultar a su médico general para que lo derive al internista y del internista al cardiólogo para que sigan el proceso diagnóstico. Y sin duda la herramienta más importante hoy por hoy para establecer si tenemos una falla cardíaca es el ecocardiograma. Es un estudio que de pronto se lo han hecho algunos de los oyentes o se lo han hecho a ti, Camila, o a Caro, en el que por medio de un transductor con una tecnología igualita a la que usamos para ver a los bebés, pero con un transductor diferente, especial para el corazón, logramos ver cómo está la función del corazón, cómo está funcionando las válvulas, cómo se está relajando, si hay algún problema en el grosor del corazón, si hay algún problema en la movilidad de alguna de las paredes del corazón, que son las que nos van a dar idea de cuál es la causa de la falla cardíaca y de los síntomas del paciente. Entonces, uno de los exámenes más importantes, quizás el más importante, es el ecocardiograma. Doctor, mire que cuando uno le dicen, tiene el colesterol alto, cuidado, se le tapan las arterias, tome estas estatinas, ¿no? Tome esto para el colesterol, también cambie la dieta, pues uno inmediatamente lo que piensa es en el corazón. Mi pregunta para usted es, ¿el colesterol y tener altos niveles de triglicéridos también afecta la falla cardíaca o únicamente eso es para infarto? No, claro que sí, porque la primera causa de aquí, por lo menos en Colombia, existe un registro que lleva la Sociedad Colombiana de Cardiología, que se llama Recolfaca, que es un registro de las causas de falla cardíaca y en general de los perfiles de falla cardíaca que hay en el país. Y lo que se encuentra es que la primera causa de falla cardíaca en todo el país es isquémica, es decir, la primera causa de que los colombianos tengan falla cardíaca es que se han infartado. Y los infartos están directamente relacionados con las dislipidemias que ya te estabas mencionando, de colesterol alto y de hipertrigliceridemia. Entonces, como los infartos que son los que causan falla cardíaca están directamente relacionados a los niveles de colesterol que tú puedes tener elevados, pues claramente si tú estás cuidando tu corazón del colesterol muy elevado, esto va a llevar a que tú tengas menos infartos y por lo tanto menos falla cardíaca, porque aquí en Colombia la etiología más importante o la causa más importante de falla cardíaca siguen siendo los infartos. Doctor, ¿qué otra? Bueno, usted ya nos decía y nos contaba, además de esos síntomas, ¿nosotros podemos o deberíamos tener en cuenta algunas otras dolencias de otras partes del cuerpo que puedan estar relacionadas con las fallas cardíacas? Pues la gran mayoría de veces son estos síntomas que yo te estoy comentando. Sí. Otros síntomas que son de pronto menos frecuentes, puede ser llenura, pacientes que comen muy poco y se llenan muy fácilmente. Esto ocurre porque el cuerpo empieza a retener líquidos y las paredes del intestino y del estómago están edematizadas, están llenas de líquido y a veces comen muy poco y eso los hace sentir muy llenos. Los pacientes de falla cardíaca, sobre todo cuando están muy congestionados, cuando están reteniendo mucho líquido, pueden sufrir este síntoma. Hay otros que pueden sentir palpitaciones, mareos, hay algunos que pueden desmayarse y dependiendo también de la etiología o de la causa que esté causando la falla cardíaca, esto puede tener también soplos en el corazón cuando van al examen, entre otros síntomas o entre otros signos que se pueden encontrar a la valoración. Está Marta en la línea. Marta, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, doctor, buenas tardes. Una preguntita, yo tengo a mi mamá, tiene 81 años, ella sufre de ese problema ampolloso y ella está con prednisolona, cetoprina. Ahorita hace poco le ordenaron una perfusión miocardia, pero no se la pudieron realizar porque se le elevó demasiado la tensión. ¿Ella me podría presentar algún infarto? Bueno, el problema ampolloso y por la forma en que más la están manejando, más parece corresponder a un trastorno autoinmune. Si bien hay algunas causas de falla cardíaca de origen autoinmune, son las menos comunes, pero claro que sí, la autoinmunidad puede causar falla cardíaca. Entre las más importantes tenemos las pacientes que después de un embarazo hacen síntomas de falla cardíaca y pueden hacer lo que llamamos una cardiomiopatía periparto, así como pacientes que después de una miocarditis o de haber tenido infecciones por algunos virus y bacterias que en especial despiertan autoinmunidad por el músculo del corazón, pueden terminar también con dilatación del corazón y con fallas cardíacas de esta etiología. La perfusión miocárdica, si bien la hacemos casi siempre para detectar zonas en donde no está llegando bien la sangre, el paciente tiene que estar con signos vitales normales y es probablemente por eso por lo que no se la hicieron a su mami, señora Marta, porque damos algunos medicamentos o ponemos al paciente a hacer esfuerzo y si el paciente está hipertenso eso se puede empeorar y causar efectos adversos en el paciente que pues obviamente no queremos tener en el momento del examen. Doctora, está Mónica que tiene una pregunta para usted. Mónica, adelante. Buenas tardes. Doctor, tengo una amiga que últimamente tiene desvanecimientos, ya han sido en 3 ocasiones y las piernas se le ponen frías, siente mucho frío en las piernas. ¿Puede ser síntoma de falla cardíaca? Sí puede ser un síntoma, como ya lo estamos mencionando. El término médico que usamos para esos desvanecimientos o desmayos, como lo llamamos también, se llaman síncopes. Y a pesar de que tienen muchas causas, una de las causas puede ser falla cardíaca descompensada. Habría que estudiarla con exámenes como Holter, un ecocardiograma, hacerle un buen interrogatorio para ver en qué momento le dan este tipo de síncope, si siente algún síntoma antes de presentarlos, y eso nos va a guiar en establecer cuál es la causa de lo que está presentando y cuál es el mejor examen para determinarlo. Mire, doctor, la pregunta que nos escribió un oyente. Deseo saber sobre la comunicación interauricular, pues hace poco nos dimos cuenta que mi papá, que es de 71 años, sufre de eso y le generó un daño enorme en el cerebro después de una arritmia cardíaca. ¿Eso tiene que ver? ¿Es hereditario? Bueno, la comunicación auricular, como su nombre lo indica, es una normal conducto entre las dos aurículas, que son las dos cámaras que quedan en la parte de arriba del corazón, y la forma en que pueden afectar el cerebro es que ocasionalmente se pueden formar trombos en el lado derecho del corazón o en el sistema venoso en general, y cuando están cruzando exactamente por la aurícula derecha, hacen lo que se llama un embolismo paradójico y pasa un trombito del lado derecho del corazón al lado izquierdo, y ya desde el lado izquierdo pasa al ventrículo izquierdo y de ahí sale por la aorta, y ese trombo puede viajar directamente hasta el cerebro y ocluir alguna arteria, provocando lo que llamamos un accidente cerebrovascular o un ataque cerebrovascular. Algunos pacientes con falla cardíaca por aumento de las presiones, sobre todo del lado derecho, si la falla cardíaca es del lado derecho, puede que abran un canalito que normalmente todos tenemos cerrado, que se llama el foramen oval. No es exactamente la comunicación auricular, pero sí es como una ventanita que normalmente debe mantenerse abierta, pero en ocasiones, ante el aumento de la presión, se abre, y esto puede provocar que haya ese tipo de embolismos paradójicos. Mira, doctor, nos escribe un oyente. ¿El marcapasos es realmente una buena opción para personas de más de 80 años? Claro que sí. Miren, el marcapasos ha sido un avance importante en la humanidad
Y sin duda alguna le ha permitido a muchos pacientes que hace 50 o 60 años morían porque no teníamos la posibilidad de estimular las cámaras cardíacas de esa forma, a que sigan viviendo. Y no solo eso, hoy por hoy la tecnología ha aumentado tanto, o digamos ha avanzado tanto, que incluso somos capaces de mejorar la función del corazón con unos dispositivos especiales que se llaman resincronizadores, y que son de especial importancia en pacientes con falla cardíaca. A veces el latido, por decirlo de alguna forma, en los pacientes con falla cardíaca está completamente desorganizado porque primero se contrae la cámara derecha o la cámara izquierda del ventrículo, y eso hace que la mecánica en la que bombea el corazón no sea buena. Y hoy por hoy, con esos resincronizadores, podemos ponerlos a latir al mismo tiempo y mejorar mucho la función del corazón. Asimismo, como nos hemos dado cuenta que los pacientes con falla cardíaca pueden hacer algunas arritmias que comprometen la vida, como la fibrilación auricular, como la taquicardia ventricular, este tipo de arritmias podemos detectarlas con unos aparatos especiales que son muy parecidos a unos marcapasos que se llaman cardiodefibriladores, y él tiene un algoritmo especial que detecta automáticamente cuando en el corazón tenemos ese tipo de ritmos en los pacientes en falla, y él mismo envía un estímulo eléctrico que vuelve a poner al corazón en el ritmo normal. Entonces, sin duda alguna, independientemente de la edad que tenga el paciente, si está indicado, sea porque el paciente tiene bloqueo, porque tiene falla cardíaca con una función ventricular muy deprimida, o porque el paciente ha hecho arritmias y quieren ponerle un desfibrilador, siempre que haya una indicación debe colocársele, porque esto va a alargar la vida y va a evitar que el paciente muera de causas cardíacas. Mire, doctor, antes de despedirlo tenemos a Judith en la línea. Judith, ¿qué le quiere preguntar al doctor? Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Un familiar que ella tiene 48 años, ella tiene problemas de epilepsia. Eso tiene que ver con el corazón, porque ella cuando le da las auras, que ya le va a venir la crisis, ella se toca mucho, se hace masajes en el corazón y sufre mucho de nervios. ¿La epilepsia también puede venir del sistema nervioso? Realmente no hay causas directas relacionadas con la epilepsia que puedan causar falla cardíaca. Hay sí bien algunos síndromes que pueden estar asociados a anormalidades como la epilepsia, que también afectan el corazón, pero son cosas más que todo congénitas que se presentan cuando los niños están muy pequeños. Pero ya a los 48 años es difícil pensar en que la epilepsia sea la causa de una falla cardíaca. Recordemos que muchas veces algunos de los medicamentos que se pueden usar pueden tener algunos efectos adversos sobre el corazón y sobre el ritmo cardíaco, pero en sí que la epilepsia pueda causar falla cardíaca no está dentro de las causas etiológicas más importantes de falla cardíaca. Bueno, pues doctor Manuel Puerta, le queremos agradecer por haber estado aquí con nosotros, como siempre tan generoso, y explicar de forma tan sencilla lo del corazón, que sobre todo a veces a mí me parece que es un tema tan denso. Así que muchas gracias por su generosidad. ¿Dónde lo pueden contactar los oyentes que estén interesados en conocer sus servicios y todo lo que usted trabaja? Bueno, en las consultas y la agenda de citas en el 302-244-4473, y en las redes sociales manuelpuerta.cardiólogo en Instagram y cardiólogo.manuelpuerta en TikTok.